Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia se manifieste en esta mañana en tu día. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite poder predicar su palabra, que nos permite poder estar hablando de las cosas que Él nos ministra, nos enseña, y que de una manera en este tiempo necesitamos que Dios nos esté hablando todo el tiempo. Hoy le puse por título a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. La palabra de Dios no fue dada al justo, sino a los que fingen tener fe. Esto es interesante, hermano, que nosotros entendamos realmente los propósitos divinos de nuestro Dios, y más en estos tiempos cuando nos acercamos más a la recta final, más cuando nos acercamos los tiempos que están pasando, más cuando vemos que la venida de nuestro Señor a través de las señales, a través de los acontecimientos, cada día es real, hermano, entendiendo de que las señales en cuanto el gobierno mundial, en todos los acontecimientos, en todos los que vemos los cambios climáticos, hermanos, cómo se está moviendo la geopolítica, cómo se está moviendo, hermano, la economía mundial, cómo se está moviendo, hermano, las ayudas humanitarias en este tiempo, las pandemias, hermano, ese tipo de situaciones lo que nos están haciendo es anunciando, hermano, y el cumplimiento de las promesas y el cumplimiento, hermano, de las profecías de parte del Señor. Hay que entender que Dios, nuestro Señor, ya está hablando, hermano, que en la iglesia de Cristo se prepare, pero no se prepare nosotros. Nosotros no debemos prepararnos, hermanos, para la gran tribulación. Nosotros no debemos prepararnos, hermanos, para la persecución. Nosotros debemos de preparar nuestras vidas para cuando el Señor venga por su iglesia. Nosotros nos estamos preparando, debemos de prepararnos, hermanos, para recibir al Señor en nuestras vidas, claro, andando en santidad, andando en obediencia, andando en temor, haciendo lo que el Señor nos pide. Mientras estemos aquí, hermano, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Porque nosotros no debemos tener ningún temor, hermano, sino nosotros el único temor que debemos de tener es el temor al Señor, el temor, la reverencia hacia el Señor es lo que va a salvar a su iglesia, lo que realmente el Señor, hermano, viene por una iglesia temerosa, una iglesia, hermano, que le haya puesto en su lugar primeramente antes que todas las cosas. Por eso quiero tocar este tema sobre la palabra de Dios. Así le puse: la palabra de Dios no fue dada al justo, sino a los que fingen tener fe. Qué tan interesante es que estamos en un tiempo tan especial y llenos de alegría, hermano, en medio de cosas que están sucediendo, que están pasando, porque son señales de su venida. Nosotros cada día, hermano, nuestro corazón, nuestra vida se debe de llenar de gozo, se debe de llenar, hermano, de una manifestación, sabiendo de que el Señor pronto viene. Si algo no dejaremos de hablar, hermano, es enseñarles que Cristo viene pronto y es tiempo de prepararnos, es tiempo de realmente de buscar y no de andar perdiendo el tiempo. Hay quienes, la misma Escritura dice que andan perdiendo su tiempo en algo que no les aprovecha. Andarán de aquí para allá, dice la Escritura, buscando, en la profecía de Daniel, dice, hermano, que andarán buscando el conocimiento y no se les dará. No se les va a dar por una sencilla razón, porque en realidad no buscan a Dios de corazón, porque en realidad no buscan a Dios, hermano, que les cambie la vida, sino que buscan a Dios, hermano, para apacentar su vida. Estamos en un tiempo, hermano, donde la gente no quiere escuchar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, hermano, es la advertencia que el Señor está haciendo, hermano, a su pueblo que se prepare. El mensaje del Señor es el mensaje de la reconciliación, del perdón, de la misericordia, el perdón de su amor, hermano. Dios está hablando hoy, hermano, que la gente cambie su corazón para con Él. Estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere escuchar su palabra, y es la misma palabra que les enseña el amor, el por qué tienen que cambiar, hermano, y por qué es necesario poner por obra su bendita palabra.
Estamos en un tiempo tan profético, hermano, que en este tiempo va a ser el final que estamos viviendo, hermano, es el final del tiempo, no el final de los tiempos, no, sino el final del tiempo, que la Escritura nos enseña que muchos van a abandonar el camino, muchos van a alejarse del camino del Señor. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere escuchar el mensaje de advertencia que el Señor está haciendo, hermano, el mensaje de advertencia que se aparten de su mal camino, el mensaje de advertencia, hermano, que se consagren, el mensaje de advertencia, hermano, que busquen de todo corazón al Señor, el mensaje, hermano, que tiene que ver con que se reconcilien, que busquen la paz, hermano, ese es el mensaje de hoy, ese es el mensaje que Dios está hablando, porque la misma la Escritura nos enseña que sin santidad nadie lo verá. Nos enseña, hermano, que sin la paz y sin la santidad nadie lo verá. Pero la gente no está haciendo caso del mensaje de Dios. Y aquí hay que entender, hermano, que yo veo, hermano, que estamos en un tiempo donde todo el mundo profesa conocer a Dios, donde el mundo dice que tiene una fe a Dios, cree en Dios, donde la gente cada día se vuelve más, hermano, más mentirosa. ¿Por qué? En el sentido, porque profesa conocer a Dios, profesa tener fe, profesa que sigue a Dios, profesa que no hace nada malo, profesa que todo lo hace todo bien. Profesan algo que no es real. Profesan tener la razón, profesan tener la justicia, porque eso dice la Escritura, que la iglesia en el tiempo final, hermano, así será. Una iglesia acomodada en sus bienes, una iglesia, hermano, acomodada en su corazón porque dice que son justos, una iglesia, hermano, donde todo piensan que les va bien. Esa es la iglesia del tiempo final, donde la iglesia no tendrá necesidad, se creerá que tiene la protección. Usted sabe que son los tibios, y los tibios son aquellos que ponen pretexto para todos. La tibieza tiene que ver con poner pretexto, por tener justificación, por tener, hermano, una excusa para no cumplirle a Dios. Eso significa tibio, porque tibio significa dudoso, significa alguien, hermano, que no está firme, pero siempre pone un pretexto, siempre tiene una excusa. Son de los que profesan conocer a Dios, son de los que profesan tener una fe, son de los que profesan que hacen lo correcto, pero, hermano, pero no profesan un error, no profesan, hermano, no profesan y confiesan que están mal, no profesan, hermano, de que no van caminando correctamente, no profesan, hermano, de que les hace falta aprender más, que les hace falta temer. Eso no lo profesan, solo profesan el lado que les conviene. Pero damos gracias a nuestro Señor, hermano, y maravilloso nuestro Padre, que nos enseña su voluntad, que nosotros queremos aprender y querer andar en el camino de la verdad, y más, hermano, que en este tiempo cada día se acerca más, cada día se hace real la bendita presencia del Señor, cada día, hermano, se hace una realidad lo que Dios está hablando. Cada día, hermano, su palabra se hace una verdad en nuestras vidas. Miren qué tan importante nosotros, hermanos, es buscar a Dios, hermano, en este tiempo. Dejar de vacilar, y como dice su palabra aquí, hermano, que muchos están perdiendo su tiempo. Bendecimos a los hermanos de la tierra deseable allá en Guerrero, ¿verdad? Allá en Querétaro. Que Dios me los bendiga. Creo que están en Guerrero los hermanos, ¿verdad? En Querétaro están. Igual los hermanos allá en Guerrero, que Dios me los bendiga. Los hermanos que se conectan, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por apoyarnos en esta transmisión. Entonces, hermano, damos gracias al eterno Dios, hermano, que en su voluntad, al querer que entendamos, Él quiere que entendamos las Escrituras. Él quiere, hermano, que todo lo que recibamos de Él sea un beneficio para nuestras vidas, hermano, pero hay quienes no pueden entender la palabra, hay quienes rechazan la palabra, que en lugar de que les hace un bien, les perjudica en su vida. Algunos las palabras, el mensaje de Dios les perjudica. ¿Por qué les perjudica? Porque
porque dejarán, porque abandonarán, porque qué dirán de ellos. Hermanos, a muchos les perjudica la palabra en su vida, porque la palabra los acusa, la palabra los reprende, las palabras les dicen no es así, y ellos quieren seguir, hermano, en su vida. Pues para ellos es el mensaje, es lo que dice la bendita palabra, que el mensaje no es para los justos, sino para los que no practican la palabra, los que fingen tener una fe, porque Dios quiere que entiendan, Dios quiere, hermano, que ellos se salven, porque Dios quiere, hermano, llevarlos salvarlos, quiere reconciliarlos, quiere ayudarlos. Nuestro Dios es bueno, es maravilloso, hermano. Por eso es importante que nosotros nos apeguemos a su bendita palabra, nos apeguemos, hermano, a su bendita voluntad, de tal manera, hermano, que vengamos delante de Él y Él nos ayude a buscar el buen camino de nuestro Padre Celestial. Es importante entenderlo, hermano. Dice su bendita palabra, que, hermano, que en este tiempo la gente no querrá escuchar el mensaje, pero el mensaje son para ellos. Escuchen o no, Dios va a demandar, hermano, lo que Dios está hablando. En 1 Timoteo 1:3 dice, y como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se desviaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. En el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Vean lo que dice, hermano, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Para ellos fue enviado, dice la escritura, la ley de Dios, hermano. Dice acá, pero la ley no fue dada para el justo, sino porque aquellos que fingen, hermano, una fe, aquellos que fingen tener una fe. Y esto es interesante, porque el que cree, cree. Dios no necesita seguir probando más, como lo que hizo con Abraham. Después que le probó la fe, le probó el temor, dijo, detente, ahora veo que me temes. De ahí para allá, hermano, Dios no volvió a probar la fe de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque cuando Dios conoce la fe de alguien, conoce su amor de alguien, simplemente sabe que lo ama, simplemente sabe lo que el Señor le dice. No tiene por qué estarlo probando, hermano, porque el Señor lo conoce. Pero cuando su fe no es real, su amor por Dios no es real, entonces les envía la palabra, les envía el mensaje para que tengan una fe genuina, una fe verdadera, una fe estable en el Señor. Hermano, vemos que la iglesia dice que Él mandó que la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que habla en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, y la palabra Éfeso, hermano, dice que en Apocalipsis 2, dice que la palabra Éfeso, dice que habían en la iglesia de Éfeso, como estamos en este tiempo, hermano, dice que la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y lo has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no le has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, hermanos, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Fíjese, hermano, pero la palabra Éfeso significa odio, o significa odio. Éfeso significa odio. Odiaba, hermano, fíjese, hermano, que estos hombres, estos hermanos, odiaban las malas enseñanzas. Ellos aborrecían a las malas enseñanzas. Ellos, hermano, estaban contra los falsos apóstoles, no contra los verdaderos, aunque hoy están contra los verdaderos y los falsos son aplaudidos. Hoy se van a levantar contra lo verdadero. Ahorita lo verdadero va a ser falso y lo falso va a ser verdadero. Hermano, dice acá que ellos odiaban, o sea, ellos estaban en contra de lo que estaba mal delante de Dios. Pero de repente, hermano, aborrecían las obras de los nicolaítas. Pero de repente, en esta iglesia dice Pablo, que cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que dice que no enseñaran diferentes doctrinas. ¿Por qué? Porque estaban en Éfeso, y los que estaban en Éfeso de repente cambiaron, y en lugar de odiar lo malo que a Dios aborrece, empezaron a odiar a los hermanos. Empezaron a aborrecer las cosas de Dios. Por eso dice que Pablo manda, hermano, a Timoteo, porque algunos ya estaban enseñando diferentes doctrinas, que estaban contaminando a la iglesia, hermano, dice, porque ellos ya no llevaban una fe genuina, sino que estaban fingiendo su fe. Ya estaban atendiendo genealogías de fábulas, de cuentos. De repente, hermano, ya ellos se habían salido del propósito del corazón limpio, de una buena conciencia, de un amor verdadero. Ellos ya dejaban de... Por eso en Efesios, aquí en Apocalipsis le digo, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no lo soportas a los malos y has probado. Estaba bien todo hasta ahí. Pero ellos sabían, luego el Señor en el 4 le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. De repente ellos se vuelven contrarios y empiezan a enseñar otra cosa. Entonces Dios les dice, pero entonces Dios agarra y les envía a ellos, hermano, una palabra de corrección, una palabra de advertencia, hermano, que si no cambiaban, los que se les iban a apagar la luz eran a ellos. De repente ellos cambiaron Éfeso. La palabra Éfeso significa falta de amor en la primera iglesia, hermano. Dios les reconoce que estaban obrando bien y de repente cambian la doctrina, que los estaba llevando a una fe fingida, porque el hombre de falta que no tiene un amor genuino, su fe es fingida. Vemos que en la iglesia de Éfeso, hermano, no había amor. Ya de repente perdieron el amor por la palabra. Y la falta de amor, hermano, provoca odio, provoca aborrecer. Se les estaba apagando la lámpara. En Éfeso no les gustaba. Fíjese, hermano, de repente les dejó de gustar la bendita palabra. Ya ellos ya no andaban, hermano, en ese amor por la palabra, andar luchando, discerniendo entre lo bueno y lo malo, sino que ellos ahora ya andaban en la vanidad de su mente. En la iglesia de Éfeso, usted nos vamos a la iglesia de Éfeso, hermano, en las palabras de Efesios, cuando usted revisamos esos pasajes, hermano, vemos que en la iglesia de Éfeso, mire lo que se les predicaba salvación. Se les predicaba, hermano, esa salvación pero ellos no entendían esa salvación. Se les enseñaba
de que fueron enseñados por el Espíritu Santo, de que tenían Espíritu Santo. Se les decía a Dios cuánto Dios los amaba, de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había perdonado. Se les enseñaba que la palabra venía de parte de Dios, que ese evangelio se les había revelado para ellos. Hermano, se les enseñaba que anduvieran en unidad. Se les enseñaba que andaran como hijos de Dios. Se les enseñaba que echaran de su vida las tinieblas. Se les enseñaba, hermano, que la iglesia tenía que ser santa. Se les enseñaba, hermano, que su matrimonio tenía que ser santo. También se les enseñaba que no luchaban contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Hermano, quiere decir que los metían en oración, los metían en esa lucha, hermano, continua. Siempre les enseñaba, hermano, que estuvieran siempre metidos en el Espíritu, orando con la verdad. Y se les enseñaba, hermano, que estuvieran en paz con los hermanos en la fe. Todo eso usted revisa en las epístolas de Efesios, hermano, y vea usted que eso se les enseñaba. Se les enseñaba toda esa comunión para con Dios, para con el prójimo, con el Espíritu. Se les enseñaba todas estas cosas. Pero dice la Escritura que algunos de ellos empezaron a predicar y a enseñar lo contrario. Esto era una mala señal y era un peligro dentro de las iglesias, porque empezaron a enseñar lo contrario de lo que se les había enseñado, y terminaron en Apocalipsis, hermano, en fríos de amor. Terminaron fríos, hermano, odiando y aborreciendo al prójimo. Ya no andaban en la verdad. De repente, hermano, cuando a alguien se le pierde, cuando alguien empieza a perder lo bueno que Dios le ha enseñado y empieza a hacer lo contrario, empieza a fingir su fe. Finge que ama, finge que les interesan las cosas de Dios, fingen que buscan, fingen que sirven, fingen, hermano, que están haciendo lo correcto, pero cuando no se predica lo que se les ha enseñado, dice acá en Efesios, hermano, que ellos empezaron a fingir su amor con Dios. Empezaron a fingir su amor con el prójimo. Empezaron a fingir todas las cosas que hacían para con el Señor. Por eso el Señor le dice en el versículo, el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué debía de haber provocado? Un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pero usted ve, hermano, que se les enseñaba el amor, se les enseñaba la palabra, se les enseñaba cuánto Dios les amaba, se les enseñaba que el Espíritu Santo se había revelado para ellos, se les enseñaba que el mensaje era para ellos, se les enseñaba el amor al prójimo, se les enseñaba el amor a Dios, mira, todo eso se les enseñaba, hermano. Y terminaron fríos de amor hacia Dios. Y Pablo se da cuenta, hermano, y mira que habían caído en un fingimiento de su fe. Cuando el creyente quería, fíjese, cuando el creyente quiere llevar una vida tranquila, una vida en limpieza, una vida sincera, su manera de creer va a cambiar en el Evangelio, se va a afirmar en el Evangelio. Pero cuando vemos que a los de Efesios, hermano, ya no les interesaban las Escrituras, ni tampoco buscar cuál era el propósito de Dios en su vida, cuál era lo que Dios quería de Dios en su vida. Empezaron, hermano, Dios les estaba enviando el mensaje, pero ya ellos ya no tenían una fe sincera, ya no tenían una fe genuina, su fe estaban fingían una fe. La versión lenguaje sencillo en 1 Timoteo 3 dice: cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo devuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas, vean lo que dice: discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios.
Estos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Diles que no pierdan el tiempo. En la versión actual dice: bien sabes cómo al irme en Macedonia te pedí que quedases en Éfeso para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñasen doctrina diferente a la nuestra, ni se ocupen en fábulas genealógicas interminables que son propias para excitar disputas, para formar por la fe el edificio de Dios. Pues el fin de los mandamientos de la ley es la caridad que nace de un corazón puro, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Pero dice, hermano, que ellos se ocupaban, hermano, de sus propias enseñanzas. Dejaron a un lado lo que Dios les estaba enseñando. Ya no predicaban, ya no hablaban, ya no andaban de lo que Dios les había enseñado. La fe, ¿qué es la fe? La fe es el caminar del creyente de lo que se le ha enseñado. De lo que se le ha enseñado. Se les enseñó ahí a poderse a cuenta si ellos no lo hicieron. Empezaron a cambiar las enseñanzas. Se les enseñó a buscar la palabra y ellos le echaron a un lado. Empezaron a cambiar las enseñanzas. Empezaron a fingir que esas cosas estaban en sus vidas. Se les enseñó a buscar la oración y no, empezaron a hacer lo contrario. Se les enseñó a andar en el Espíritu, empezaron a hacer lo contrario. Se les enseñó, hermano, a servir a Dios y empezaron a hacer lo contrario. Esa es una enseñanza, porque la fe estaban fingiendo, hermano. Estaban enseñando algo que el Espíritu estaban borrando de su vida. Estaban borrando de su vida lo que el Espíritu les había enseñado. O sea que a muchos no les interesa saber lo que el Señor quiere de ellos. Acá dice, hermano, que ellos estaban perdiendo el tiempo. Teniendo a un Dios de letras, la ley no la entienden, y algunos, dice la Escritura, que no llegaron al conocimiento de la verdad. Dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 8, dice que no llegaron al conocimiento porque se volvieron, dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y están siempre aprendiendo, pero que dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Hermano, dejaron de buscar a Dios, se volvieron violentos en su corazón. Empezaron, hermano, a hacer todo lo contrario a lo que es la enseñanza del amor. Empezaron a fingir una fe. Abandonaron lo que Dios les había enseñado, lo que el Espíritu Santo les había enseñado. La fe es lo que el Espíritu Santo te ha enseñado, lo que está grabado dentro del corazón. Si tú sacas o borras de tu vida lo que el Espíritu, el creyente va a empezar a tener una fe fingida, va a empezar a tener un amor fingido, va a tener todas las cosas las va a fingir, y va a empezar a predicar y a enseñar y a actuar, hermano, de una manera contraria a lo que el Señor les mostró, contrario a lo que el Señor les enseñó, contraria. Por eso el Señor dice, si habéis aprendido, dice en Efesios, si habéis perdido realmente de Cristo y si en verdad le habéis oído, dice, ¿por qué tienen como el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo? Dice, una vida ajena a la vida de Dios. Llevaba una vida ajena a la vida de Dios. Esto es fingir amar a Dios. Esto es fingir una fe. La gente no puede decir que ama a Dios, hermanos, si en realidad no le busca. Timoteo 6:6 dice, uno de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. La versión lenguaje actual dice, te pido que les enseñes el amar de verdad,
Te pido que les enseñes el amar de verdad, que les recuerdes. Usted ve lo que dice en Efesios, ahí en Éfeso, ¿sí? Hermano, que les enseñaban a amar a Dios, hermano. Dice, que les enseñes a amar a Dios, volver a resetearlos y volverles a enseñarles el amor de Dios. Por eso pídele esta mañana, si sientes que tu amor por Dios es fingido, dile: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a buscarte. Empieza de nuevo, hermano. Porque deben de tener, dice, solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Dice, algunos han dejado de amar. Enséñales de nuevo el amor a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que volvieran a recuperar esa fe. Usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible es acercarse a Dios. Jesús viene por aquellos, dice que cuando venga hallará fe en la tierra. Cuando Cristo venga, verdaderamente estará todavía la palabra que Él te enseñó, que el Espíritu te enseñó en tu vida, realmente todavía estará en tu corazón. Que eso es lo que provoca el amor, lo que provoca el temor, lo que provoca la obediencia, lo que provoca en ti. Todavía está la palabra de Dios en tu corazón. Jesús se lo dijo a unos hombres en el libro de Juan. Profesaban amarlo, dice, glorificarlo, y Él le dijo: ustedes no tienen la palabra de Dios en su corazón. Entonces, hermano, el hombre que su fe es fingida es aquel que finge amar, aunque en realidad odia, porque estos hombres terminaron odiando. No pueden ver a otros hermanos. No pueden ver la palabra porque para ellos les es perjudicial. ¿Por qué mucha gente no quiere oír la prédica? ¿Por qué la gente no quiere ver o revisar la palabra? ¿Por qué mucha gente dejó de orar? Porque sabe que se va a enfrentar con el Padre. Sabe que le va a decir el Espíritu Santo: estás mal. Pero como quieren seguir así, no quieren escucharlo. No quieren escucharlo. Por eso les es perjudicial, me perjudica. O sea, me perjudica en mi vida, me perjudica, a muchos les perjudica a Dios, a muchos les perjudica la palabra, a muchos les perjudica la oración, a muchos les perjudica, hermano, estar metido en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir así, porque han perdido el amor, porque la Escritura dice acá, hermano, que ellos empezaban a odiar las cosas, empezaban a aborrecer las cosas de Dios. Empezaron a fingir una fe. Dice que desviándose algunos, y esta palabra desviándose significa meta, significa blanco. O sea que se desviaron de la verdad, hermano. ¿Cómo se desviaron? Se desviaron de su meta, se desviaron de la santidad, se desviaron de la obediencia y se olvidaron de la reconciliación. Cristo viene pronto, hermano. Viene por una iglesia santa. Una iglesia, hermano, que el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que aprender a pedir perdón, tiene que aprender a estar en paz con los demás, tiene que estar bien con los demás, tiene que estar bien delante de Dios, tiene que andar por el camino. ¿Por qué actuamos así? Porque esa es la enseñanza del Espíritu, eso es la enseñanza del Señor para que podamos estar con Él. Pero en este tiempo dice, hermano, que en lugar de amar, odiaron. Empezaron a aborrecer las cosas de Dios. Empezaron a quitar de su vida lo que el Espíritu Santo les había enseñado, lo que el Señor les había enseñado, lo empezaron a quitar. Y por eso tiene que venir el Espíritu a decirles, hermano, a los de Éfeso, a aquellos que alguna vez eran celosos, a los que alguna vez odiaban el pecado, odiaban la mala doctrina, odiaban, hermano, al hombre que era falso, odiaban, hermano. Estaba bien, dice el Señor, yo también los aborrezco. Pero te recuerdo que eso lo hacías antes, pero ahora tú has dejado tu amor. Lo contrario al amor es el odio. Ahora a ti ya no te gusta, ahora tú estás predicando lo contrario, ahora tú estás enseñando lo contrario, ahora tú ya no vas
conforme a lo que se te había enseñado. Por eso Pablo dice, vamos, hay que enseñarles, volverles a amar, hay que volverles que retomen el camino, hay que hacerles que vuelvan otra vez a la sana doctrina, a la enseñanza, que vuelvan a recordarse lo que está escrito en su corazón, porque tenían una fe fingida y empezaron a desviarse y alejarse de Dios. Palabra fingida significa en el hebreo, significa, hermano, bajo una parte falsa, significa sin hipocresía, significa simular. Simulaban, hermano. Esto quiere decir que algunos fueron formados, fueron moldados, simulando el amor, simulando la fe, sus obras las simulaban. Dios mío, hermano, esto es tan delicado, pero es tan precioso volver a regresar al Señor. O sea que estaban haciendo con los demás, como dice Pablo, hermano, estaban desviando a los demás en esa enseñanza. Fíjense, hermano, dice, mandan que no enseñen esa doctrina, que no enseñen lo que el Espíritu no les enseñó. Una fe fingida, el amor fingido, palabras fingidas. Todo aquel que pierde el tiempo, pierde su tiempo en buscar al Señor en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina, en una falsa fe, un falso amor, en una falsa palabra, hermano, está perdiendo el tiempo. Dios quiere que amemos la verdad, que hablemos la verdad, que nuestra fe, hermano, sea sincera. La fe tiene que ver, vuelvo a repetirle, con lo que hemos aprendido, con lo que se nos ha enseñado. La fe no es creer, sino es producto de la enseñanza que está dentro de nuestro corazón. Esa es la verdadera fe. ¿Qué produce? En Romanos 10:17, la fe es por el oír el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué provocó el mensaje de Dios? ¿Qué provoca la palabra de Dios en nuestros corazones? Provoca fe. Estos andaban enseñando, simulando cómo se busca al Señor. Andaban simulando cómo se busca al Señor. Hay que definir bien el amor, la fe y el escudriñar nuestras vidas, nuestras promesas, hermano. Todo aquello que simulan la fe, el amor y las palabras, tienen una característica, entendiendo, hermano, que la fe no es para todos, la ley no es para todos, no es para el justo, no es para lo que hace lo correcto. La ley no es para el justo. Los justos son aquellos, hermanos, que no pierden el tiempo en cosas vanas, en palabrerías, sino que su fe, su amor y sus palabras son sinceras delante de Dios, aun cuando están equivocados. Saben reconocer que pecaron, saben reconocer que fallaron, saben reconocer que cayeron, saben reconocer, hermano, y ahí van delante de nuevo. Mi Señor Jesús no vino a condenar a aquellos hombres que estaban caídos, que estaban enfermos, sino le decían, levántate y anda. Siempre la mano de Dios va a estar extendida. No importa si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7 en un día, dice la bendita palabra. Porque el amor de Dios es tan grande, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, hermano. Dios quiere que todos sean salvos, pero que no nos desviemos de lo que se nos ha enseñado. Los justos son aquellos que no pierden el tiempo en cosas vanas y en palabrerías, sino que su fe, su amor y sus palabras son sinceras delante de Dios. No simulan, hermano, no simulan delante de Dios, son sinceros delante de Dios. Buscan un cambio para que la palabra de Dios les sea beneficiosa. Por eso dice, hermano, que estos no entienden lo que hablan y afirman. Pero regresamos ahí, hermano, en 1 Timoteo, en el 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente
Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Fíjese, hermano, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mira, hermano, esto está interesante, porque aquí dice que no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para aquellos que pierden su tiempo fingiendo una fe. Aquellos que pierden su tiempo no poniendo por obra lo que el Espíritu les enseñó, lo que está grabado en tu corazón, lo que está grabado en tu corazón, lo bueno. Por eso mucha gente se va a ir a la gran tribulación, no por pecador, sino porque no hizo lo bueno. Mucha gente se va a ir a la gran tribulación porque no, hermano, porque eran malos. Pero mucho justo, mucho hombre que era justo se va a ir a la gran, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. No se fueron por malos, se fueron porque no hicieron lo bueno. Porque, ¿cuál es lo bueno? Lo que estaba escrito en el corazón, lo que Dios escribió, lo que va realmente a salvarnos, hermano, es lo que el Espíritu Santo escribió en nosotros y que tenemos que acordarnos y a través de ellas, hermano, ser salvos, lo que el Espíritu nos enseñó, hermano, por ella vamos a alcanzar salvación. Lo que está clavado en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a salvar. La fe. Todo aquel que ponga por obra lo que el Espíritu le ha enseñado, lo que Dios le ha enseñado en su vida para ponerla por obra, no puede sacarla. La iglesia de Éfeso terminó odiando tanto las cosas de Dios como al prójimo. Fingía una fe, fingía un amor, fingía en sus obras. Hermanos, estamos en un tiempo tan delicado. Dice que fue enviado para los transgresores. Y una palabra transgresor son los que no la observan, no son los observadores. Y la Escritura nos enseña que los que no observan, hermano, son los rebeldes. Quiere decir que ¿para quién fue enviada la palabra, hermano? Para los que no se sujetan a la bendita palabra, para que no se sujetan a la palabra. ¿Sabes por qué Dios basta hable y hable a tu vida? Por cuanto no se sujetas a la palabra. La lees, sí, la puedes leer. Pero si tú no dices, Dios me está hablando a través de la palabra y tengo que obedecer la bendita palabra, esa palabra, este mensaje, es para ti. Quiere decir que los hombres que leen y no ponen por obra su palabra, su fe es fingida. Si la lees y no la quieres obedecer, la fe es fingida. Para los desobedientes, esta palabra desobediente significa insubordinado, con hechos y temperamentos. Quiere decir que con hechos y temperamento, los desobedientes, cuando habla de los obedientes, esto se habla de los insubordinados, aquellos que son respondones, aquellos que son contestalones, aquellos hermanos que se enojan, que te contestan groseramente, es que te hablan grosera aporreado. Entonces, hermano, insubordinado es aquel así que te contesta con enojo, hermanos, porque por todo les molesta que les digan lo que tienen que hacer. Estos son para los que fingen ser obedientes. Para los que fingen ser obedientes y son respondones, son enojones, nada les parece. Están aquellos entonces, hermanos, que fingen tener una fe, fingen tener un amor y fingen que están con su conciencia está tranquila. Son tres cosas. Para los impíos, la palabra impío es alguien que no respeta a Dios, no respeta su presencia, sabiendo, hermano, que a través de ellas vienen los cambios. No respetan a Dios, son irreverentes, hermano. Critican,
critican la presencia, critican la alabanza, critican la predicación. Ese es un impío. El Salmo 33 dice que el impío no tiene por temor a Dios, todo vive criticando, todavía viene, hermano, en contra de ella. Critican su presencia, no se meten a su presencia, no quieren, hermano, porque están fingiendo su fe, están fingiendo su amor, están fingiendo, hermano, tener la palabra. Dios mío, es para los pecadores. La palabra pecador significa error, errar el blanco, significa practicar el pecado. Que sí que estás diciendo, así que quiere decir, por ese error al blanco, quiere decir que no quieren participar del premio, no quieren participar en la meta. Así que aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no quiere alcanzar la meta en el Señor, que es el arrebatamiento, y que algún día estar adelante del Padre Celestial, y quiere seguir pecando, quiere seguir en su vida, su fe es fingida, su amor es fingido, sus obras son fingidas. Para los irreverentes, malvado significa perverso. Esos son los que tuercen las escrituras. Le dan un sentido contrario a la voluntad divina. Un perverso es aquel que viola la ley, torciéndola, poniéndola, acomodándolos a su manera. Hermano, eso quiere decir que finge su fe, finge su amor, finge, hermano, finge hacer las cosas correctas. Para los profanos, profano es un pagano, un hombre que camina, hermano, en dos sentidos. Una cosa es una iglesia y en la calle es otra. Nuestro Dios nos manda, hermano, a caminar correctamente. Y si no estás caminando, camina bien. Hermanos, fingían entonces un caminar. Eran profanos. Vivían, hermano, en el mundo y acá fingían amar a Dios. Preferían las amistades del mundo, hermano, que la iglesia de Cristo. Andaban entre dos doctrinas, entre dos enseñanzas. Eran profanos. El hombre que mezcla el mundo, sus ideas, con las ideas de Dios, profana a Dios. Para los parricidas y matricidas, parricidas y matricidas significa, hermano, a los que matan a sus padres y a sus madres. Matan a los que matan, a los que odian a sus padres, a los que no respetan a sus padres, a los que no honran a sus padres, a los que no siempre están hablando mal de sus padres. Para aquellos que hablan mal, que no se sujetan a los padres, que no les importan los padres, que abandonan a los padres, tanto espirituales como carnales, hermanos, fingen su fe, fingen su amor, fingen que hacen las cosas bien. Para ellos es esta palabra, para ellos es el mensaje. Para los homicidas, son asesinos que matan la fe de otros, a los demás que tienen enemistad con ellos y no los hablan. Espero en Dios, hermano, que usted esté buscando y estando en paz, porque Cristo viene pronto. Y déjeme decirle que si a usted le encuentran odiando a alguien, matándole la fe a otros, alejándolos de Dios, dice la Escritura, más le valdría no haber nacido. Si a usted le gusta, hermano, que por causa de chisme y por cada cosa que otros se alejen de Dios, o estarle metiendo cizaña, o estarlos alejando de Dios, hermano, o estarles causando rebelión, que se rebelen contra los pastores, que se rebelen contra los hermanos, se rebelen contra de Dios, tenga mucho cuidado, porque su fe es fingida, su amor es fingido, lo que haces es fingido.
los homicidas, los que matan la fe de otros, los que prefieren verlos afuera que delante de Dios. Para los fornicarios, fornicarios significa los libertinos o aquellos que andan en un libertinaje, los que no tienen hermano quien les dirija, pueden hacerlo con su vida lo que quieran, ellos no se sujetan a nadie, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden andar donde quieran. Los libertinos, los que andan, hermanos, sin ningún tipo de autoridad sobre su vida, eso quiere decir también que son sin fe, sin amor y sus obras, todo es fingido. Para los sodomitas, para la prostitución idolátrica, para una persona, hermano, que dejó de consagrarse a Dios, una persona, hermano, que ejerce la prostitución, ejerce, hermano, todo lo desviado en cuanto a lo sagrado, el que no cuida su cuerpo, hermano, también finge, hermano, finge su fe. Para los secuestradores significa esclavizador, como trayendo hombres a sus pies. Esto quiere secuestradores, son aquellos que dominan la vida de otros. Hay hombres que dominan la vida de una mujer, pero hay mujeres que también dominan la vida de un varón. Son dominantes. Estos, hermanos, esto es como que agarran a los hijos y no los están haciendo, hermano, conforme a la voluntad de Dios, sino se lo están haciendo a su voluntad. Hay quienes enseñan a mentir a los hijos, hay quienes enseñan a que sus hijos mientan, engañen, hay quienes, hermanos, que enseñan a los hijos a comportarse igual que ellos. Son secuestradores, hermanos, a través de amenazas tienen a la vida de su familia. A estos, los que secuestran, esclavizan y dominan la vida de otro, los chantajean. Su fe es fingida, su amor es fingido, sus obras son fingidas. Tienen miedo. Hay hombres que le tienen miedo a la mujer. Hay hombres que le tienen miedo, que primero le preguntan a la mujer si van a hacer algo en cosas de Dios. Hay quienes son las mujeres los que dirigen, le dicen como, ya están como Jezabel, diciéndole al varón lo que tiene que hacer en las cosas de Dios. Y si le dice la mujer no vas, y la mujer le dice no, porque mira esto, es terrible, hermano. Para ellos, una mujer que se conduce de esa manera, tratando de manipular al varón, tratando de que el varón tome decisiones conforme a ella, hermano, su fe es fingida, su amor es fingido, sus obras son fingidas. Para los mentirosos, la palabra mentiroso significa engañar mediante falsedad. Enseñan a los hijos a mentir, a engañar, a excusarlos. Hermano, ministran a negar la vida de cada quien. Para ellos, hermanos, es los mentirosos, los que se oponen, los que niegan al Señor en todo tiempo, los que no dicen la verdad. La verdad no es acusar, la verdad no es opiniones, la verdad es lo que Dios dice en su palabra, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Quiénes son los mentirosos? La misma escritura dice los que niegan al Cristo, los que no le dan la razón al Cristo. El que no le da la razón al Cristo conforme a la palabra, hermano, entonces hermano, está fingiendo, hermano. Fíjese, y luego dice, hermano, los perjuros. Esa palabra perjuro significa bajo argumento, dice jurar en falso. Por eso dice jurar en falso. Jurar en falso es aquel que dicen una promesa y luego no la cumplen. Juran delante de Dios y no la cumplen. Para aquel entonces, hermano, que jura delante de Dios, promete delante de Dios, hace un pacto delante de Dios y no cumple, su fe es fingida, su amor es fingido y lo que hacen es fingida. Pero Dios quiere que tú ames la palabra,
Tú quieres que Dios quiere que saques lo que Él te ha enseñado. Que no finjas, porque tú no puedes fingir, porque a ti se te ha enseñado la verdad. Para estas cosas, pero estas cosas, hermanos, llegan a alejarnos de la verdadera fe, del amor y de la palabra. De los cuales dice que algunos perdieron su tiempo poniendo atención. A otras, hermanos, terminaron corrompiendo su fe por cambiar las escrituras, demostrando con ellos sus hechos. Esta lista, hermanos, terminaron simulando su fe. Terminaron fingiendo su fe. Como no lo hicieron con sinceridad, hermano, no terminaron en una fe fingida. ¿Qué es lo que quieren que tengan, hermano? Que tú saques lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. ¿Qué es lo que has aprendido de Él? ¿Qué te ha enseñado sobre toda esta lista? Que si Él te está enseñando y estás luchando por ponerla por obra, esto no es para ti. Entonces quiere decir que tu fe es fuerte, tu fe es genuina, tu fe, hermano, es real. Dios te cree porque Dios le cree a los que tienen fe. Dios no se mete con aquellos que tienen fe, aquellos que están luchando por lograr lo que se les ha enseñado. No les llama mentirosos, no les llama hipócritas, no, hermano, porque su fe es genuina. La iglesia de Éfeso se les enseñó todo lo referente a Dios y al final terminó odiando. Al final terminaron con una fe fingida. Al final terminaron aborreciendo las cosas de Dios y al prójimo. La palabra de Dios no fue dada al justo, sino a los que fingen tener fe. Fingen que hacen las cosas correctas. Dios, al que está bien y el que está luchando, hermano, por poner por obra lo que le ha enseñado, no se mete con él. Le fortalece la fe. Lo ayuda, hermano, a que cumpla. A ellos les enseñó cuánto los amaba. Los enseñó para que ellos también fueran así con los demás. Pero a ellos de repente se les olvidó lo que se les había enseñado. Cuando una persona finge su fe, cuando se olvida lo que el Espíritu le ha enseñado, lo que el Espíritu le mostró, qué es lo que representa a él delante de Dios y cómo debía conducirse en la palabra. Querido hermano, querida hermana, si estas cosas se están desviando de la verdadera fe, vuelve al Señor. Acuérdate de tu primer amor. Acuérdate, hermano, cómo amabas al Señor, pero cómo aborrecías lo malo. Cómo amabas a tu prójimo, pero aborrecías lo malo, pero nunca dejaste de amarlo. Dijo el Señor en Apocalipsis: yo también los aborrezco, pero aborrecía sus obras, aborrecía lo que hacían, pero nunca aborreció a la persona, nunca aborreció ni odió, hermano, al ser humano que busca ayudarlo, que buscas que se fortalezca en la fe. Deja que Dios te use y acuérdate de lo que el Señor te ha enseñado, porque aquel que se olvida de lo que Dios le ha enseñado en su vida, todo lo bueno en su vida, terminará fingiendo su fe, terminará fingiendo amar, terminará fingiendo que lo que hace es genuino, es verdadero. Dios bendiga esta mañana tu vida. Vuelve a casa. Acuérdate de las palabras que ha escrito el Señor en tu corazón. Que no te haga un daño, que no te haga un daño la corrección, que no te haga un daño el que tengas que pedir perdón, el que no te haga un daño, el que tengas que arrepentirte, el que no te haga un daño, el que tengas que hacer lo correcto delante de Él. La palabra de Dios no fue para dañarte, la palabra de Dios fue para que te haga un beneficio en tu vida. Y lo beneficio es no hacia lo bueno, sino a lo que está mal. Deja que Dios trabaje en tu vida.
Deja que el Espíritu de Dios no te olvide de lo bueno, todo lo bueno, lo que es correcto. Odia lo malo, ódialo. Estás en el permiso de Dios que odie lo malo, porque digo, yo también lo odio, yo también lo aborrezco. Siempre y cuando no te olvides de lo que Él te ha enseñado a ti, porque lo que vale es lo que Dios te ha enseñado. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con todas tus fuerzas, ama a tu prójimo como a ti mismo, reconcíliate, ponte a cuentas con el Señor, vuelve al camino. Deja que el Señor trabaje en tu vida, deja que el Señor te enseñe, porque la fe depende de la enseñanza que tienes en tu corazón. De eso depende la fe. Si todo lo que sale de tu vida no depende de lo que te ha enseñado el Señor, es fingido, no es genuino. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Ponte a cuentas con el Señor. Deja que Dios trabaje en tu vida, para que esa fe cada día más se fortalezca en el Señor. Y más en este tiempo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y no queremos que nos haya así, odiando, que nos haya aborreciendo, que nos haya lejos de Él, que nos haya, hermanos, sin la palabra, que no nos haya fingiendo que lo amamos, que nos haya fingiendo que creemos en Él, que fingir que estamos haciendo lo correcto, que no nos haya así. Pronto la venida de nuestro Padre, pronto la venida de nuestro Señor en el arrebatamiento va a suceder. Sin la paz y la santidad nadie lo verá. Yo creo que no se va a ir ninguno que odie. No creo que no se vaya a ir alguien que finja su fe. Si su fe es genuina, es imposible agradar a Dios. Vuelve a casa, ponte a cuentas, hermano, ponte a cuentas. Y a ti no te importa lo que pase, con que tú estés bien con Dios, en lo que a ti el Señor te está mostrando, lo que el Espíritu te haya mostrado es suficiente. Ayudarás a otros a hacerlo también. Dios bendiga tu vida. Ayúdenos a compartir la palabra. Que este mensaje llegue, hermano, a aquellos que necesitan, no es para el justo, sino para el que necesita cambiar su mentalidad. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Les esperamos el viernes a las 10 de la mañana, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermano, con una palabra de vida para tu vida, una porción diaria para tu vida, y que el Señor te bendiga. Muchas gracias por los hermanos que estuvieron, por todos aquellos que estuvieron en la transmisión. Que Dios me los bendiga, y aquellos que nos ven, que el Señor me los bendiga. Les mandamos un saludo de aquí del Pastor Francisco Cruz. Dios me los bendiga.